¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión del podcast Avangar la Entrevista. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial, un personaje muy importante en Querétaro, porque de él vamos a hablar mucho de lo que es la lengua ñañú, el otomí, donde él ha hecho una labor impresionante, y me refiero al doctor Eval Hekim. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Al contrario, doctor. Leeré un poco de su gran trayectoria que tiene, de su currículum, y empezaremos que él es doctor en letras con especialidad en lingüística por parte de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Es profesor e investigador en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde dirige el programa de investigación, rescate y revitalización del otomí de Querétaro. Sus principales líneas de investigación versan sobre lenguas en contacto en culturas amerindias, desplazamiento lingüístico, bilingüismo otomí-español, rescate de la tradición oral y narrativa, estandarización de la escritura, modernización de la lengua, conformación de diccionarios y gramáticas y conformación de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la lengua y dialectología del otomí. Ha publicado diferentes libros, entre ellos se encuentra, tanto a nivel internacional, entre ellos destacamos el de Gramática Otomí, Diccionario Otomí-Español, Curso Trilingüe ñañó Español-Inglés en formato multimedia y el diccionario más amplio hasta ahora en México para la lengua ñañó. Pertenece a la Red Europea de Lingüística Amerindia y al Cuerpo Académico Interdisciplinario Sociedades Amerindias, Contacto Cultural y Desigualdades. Es fundador de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Impulsó el Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí, el FLACO, junto con Severiano Andrés, como parte del programa de rescate y rehabilitación de esta lengua. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en cual ostenta el nivel de segundo nivel de investigador en ese programa a nivel nacional, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, pues un gran y amplio currículo que tiene usted. Y mi primer pregunta, como holandés, ¿qué lo trae a México? Bueno, ya desde muy jovencito yo tenía interés de saber algo de las culturas precolombinas aquí en México y en otras partes de Latinoamérica. Había muy poca literatura en Holanda sobre esto, pero yo buscaba en librerías chiquitas la poca literatura que había, y me encontré nada más con algunos libros sobre los aztecas, los mayas y los incas. Uh-huh. Y decía, pero yo quiero saber un poquito más sobre qué se queda de esas culturas en Latinoamérica. Yeah. Y esto fue el primer interés que tenía, ¿sí? Y así tenía que esperar todavía muchos años antes de poder venir aquí, pero yo siempre tenía este interés. Y sobre todo esto que usted nos comenta, del interés que tenía sobre las culturas mesoamericanas, ¿cuál es su primer contacto con México? El primer contacto con México es en realidad cuando me dieron una beca para terminar mis estudios de maestría en la Universidad de Holanda. Yeah. Y pude venir aquí por un año para terminar esto, y vine entonces en 73 por la primera vez a México porque me dieron esta beca. A la Ciudad de México. Efectivamente. ¿Y ahí qué hace en la Ciudad de México, maestro? En un principio no mucho que tenía relación con las lenguas y culturas indígenas de México. Más bien yo tenía un proyecto para estudiar la forma de hablar de los jóvenes en la Ciudad de México que escribieron literatura. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención que ya había visto en algunos libros que
se utilizaba mucho los diminutivos y los peyorativos y aumentativos en el español. Ya. Entonces usted termina toda esta investigación, regresa a Holanda, hace su doctorado y luego... Bueno, eso duraba todavía mucho el doctorado porque primero quería decir que en Holanda, antes de llegar a México, había estudiado el náhuatl y el quechua en la universidad. Entonces ya esto era en realidad ya un contacto que tenía antes. Con la lengua, tanto azteca como la lengua de Perú, de los incas. Efectivamente, sí. Ya. Y así, ya en mi primera estancia en México, tenía también la oportunidad de viajar un poquito por México para conocer las culturas y las lenguas que me interesaban ya desde antes. Entonces, aprendía también aquí en México un poquito del náhuatl y cuando después de un año en México, en Holanda, empezaba a estudiar más sobre esta lengua y sí pude varias veces venir aquí, regresar a México para ya mejorar el conocimiento del náhuatl. Ya, entonces la lengua de nuestros antiguos aztecas o mexicas, efectivamente, la aprende usted un poco de esta forma, de este dialecto, ¿sí? Y un momento que usted lo estudia, ¿cuándo se interesa usted por el otomí? En realidad, durante mucho tiempo no sabía dónde estaba el otomí. Como yo creo que pasa a mucha gente, ha pasado a mucha gente aquí en México también, ¿no? El otomí era una lengua que no se sabía nada. Y eso me llama mucho la atención también, porque cuando me dieron una plaza en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios aquí en Querétaro, entonces ya decían aquí en Querétaro, ¿por qué no haces un proyecto lingüístico aquí que tiene relación con algo lingüístico en Querétaro? Entonces yo pensaba, acaba de escuchar que aquí en Querétaro se hablaba en las comunidades el otomí. Ya. Lengua que usted no conocía o no había escuchado hablar. Yo había escuchado de repente algo sobre el otomí, pero también había leído que era un enigma quiénes eran los otomíes. Claro. Me llama mucho la atención esto y pensé, esto lo quiero estudiar. Ya. ¿Y eso en qué año, maestro? Es cuando usted llega usted a Querétaro, ¿en qué año? En 81. 81. 81 precisamente. Llegué aquí, me dieron por la primera vez el trabajo del lingüista de tiempo completo, pero antes, también es importante mencionar eso, me pedían algunos cursos de verano donde yo daba clases de náhuatl y también de lingüística aquí en la universidad. Okay. ¿Usted llega en 80 más o menos. Ok. ¿Llega a la facultad de filosofía? No, todavía no pertenecía a nada. Nada más me habían invitado así en general para dar esas clases. Ya. Sí. Y empieza usted a tener contacto entonces con la lengua otomí. ¿Y qué hace, doctor? Sí, esto era muy interesante. En octubre 81 ya propuse el proyecto y ya todo fue muy rápido después porque me habían dicho, tenemos aquí una persona que trabaja en la SEP, en la UCEBEC actual, y él es profesor bilingüe, tiene conocimiento del otomí, es su lengua materna, y a lo mejor ustedes pueden trabajar juntos. Y así empezamos a trabajar juntos. Yo propuse se llamaba Severiano Andrés de Jesús, yo le decía,
bueno, vamos a hacer un trabajo en conjunto. Tú conoces la lengua, no sabes escribirlo, pero yo tal vez te pueda ayudar con cómo escribir esta lengua. Ah, viene algo interesante. Entonces, ¿no se escribía la lengua otomí? Ellos no sabían cómo escribirla. No, era muy difícil. Sí, entonces generalmente, esto es algo en general con las lenguas indígenas. La mayoría de los hablantes, incluso profesores, no saben escribir muy bien su propia Eso lengua. es muy importante lo que está diciendo el doctor. La escritura de nuestras lenguas originales es difícil hallar un vestigio del cómo. Cuando en una ocasión yo lo traté como la música también nunca la escribieron y no hay vestigio, pero esto es muy interesante, doctor. Entonces, sí, las mismas personas que hablan el otomí, nuestros indígenas, supongo que es de forma oral, como se van ellos enseñando su lengua, pero entonces no hay una escritura. Entonces, cuando usted empieza a plasmar la escritura, ¿y cómo se hace eso? ¿Es muy fácil? ¿Es como nuestros idiomas? ¿O hay que entender cómo ellos lo hablan? ¿Cómo es esto, doctor? Bueno, la escritura apenas estaba comenzando. Había algunas propuestas para el material didáctico en Querétaro. Había más propuestas en el estado de Hidalgo. Entonces, pero faltaba mucho que hacer. Entonces, ahora era ver cómo se puede formar esas letras para escribir el otomí. Entonces, había varias propuestas, había también hasta pleitos entre las personas de diversas variantes, pero yo trataba de pensar en hay que escribir la lengua pensando en que por un fonema buscar una letra. Eso es lo mejor, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Entonces, y lo hicimos en conjunto con Severiano, que era hablante, aunque no sabía muy bien cómo escribirlo, y yo, que ya tenía conocimiento lingüístico para desarrollar este tipo de... O sea, él hablaba y usted fue acomodando el cómo formar la palabra, cómo ligar y todo esto. Es algo muy interesante porque déjeme decirle que el doctor Eval se puede decir que es la persona que se le debe realmente la escritura del otomí, este gran estudio que ha hecho y que realmente pues, podemos conocer mucho de lo que es esta interesante lengua otomí. Y vi una pregunta que le quiero hacer, doctor. Querétaro tiene, conocemos lo que es la parte de Amialco, la parte de sus comunidades donde se habla el otomí, pero usted mencionó Hidalgo. ¿También en Hidalgo se habla el otomí o hay otros estados donde también esté la lengua otomí? Sí, la lengua otomí se habla en todo el centro del altiplano de México. ¿Sí? Ya desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Es la lengua original de aquí. Entonces eso significa en Querétaro, pero también en Hidalgo, en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz. Entonces son 9 estados, incluso en la Ciudad de México todavía hay muchos hablantes. ¿Sí? Y entonces esta lengua tiene también sus variantes. Sus variantes regionales, como cada lengua. Pero ya que el otomí ya había estado aquí muchos años en esta región, entonces ya surgieron esta cantidad de variantes. Doctor, ¿el otomí es más antiguo que el náhuatl? Bueno, eso es muy difícil de decir, pero sí se puede decir que la lengua otomí se hablaba aquí en el centro de México, ¿sí? Y venía del sur, ¿sí? Donde estaban los olmecas, donde estaban los zapotecos y mixtecas, y se estableció aquí, pero hace muchos años, ¿sí? Y así se puede decir que el otomí ya tiene 1500 años que se habla, pero
El náhuatl era hablado por los grupos que estaban en el norte, que hablan las lenguas uto-aztecas. Entonces se puede decir la lengua uta, la lengua náhuatl, la lengua cora, huichol, rarámuri. Todas esas son lenguas que se parecen mucho, es de la misma familia. ¿Sí? Yeah. Hay palabras similares y gramática similar. Que eso es lo que yo quería preguntarle. O sea, si, ok, yo puedo decir como el inglés o el holandés o francés, maya, otomí, el mismo, ¿cómo se puede decir? Purépecha. ¿Tenían alguna relación, como usted lo está comentando, ciertas palabras parecidas? ¿Se podrían entender entre ellos? ¿O cómo era esto? Hay que comparar, por ejemplo, la situación de los aztecas y los coras y huicholes, que es como el alemán y el holandés. Sí. ¿Sí? Se parecen un poco y se nota que tenían antes una lengua madre. ¿Sí? Lo mismo pasa con los otomíes, que pertenecen a la familia Otomangue. Es una familia muy grande, la familia lingüística más extendida aquí en México, donde pertenece el zapoteco, mixteca, otomí, pame, chichimeca. Todas esas lenguas pertenecen a esto y se puede ver que son lenguas muy similares por su estructura, por su gramática. Y también porque a veces hay palabras similares, ¿no? Pero eso depende de cuánto tiempo han estado separados o no. Por ejemplo, el Mazawa y el Otomí son lenguas de la familia Otomangue o Otopame, y se ve que estas lenguas son de la misma familia. Hasta se puede entender un poco. Entonces, Otomangue y Otopame. Otomangue. Sí, Otomangue es toda la familia lingüística que ya decía, pero la subfamilia de los otomangues son las lenguas otopames. Y los otopames son 6 lenguas: el otomí, el oculteca, el matlatzinca, el mazawa, chichimeca y pame. Yeah. Todas esas lenguas se parecen en cierto sentido, pero no es así que idénticas se entienden. Todos. No, eso pasa también incluso con las lenguas indoeuropeas, que son de la misma familia, pero también el ruso y el holandés o el francés o el español pertenecen a esta familia, y a veces es un poquito difícil entendernos. Sí, claro. Sí, claro. Pero se ve que es la misma estructura y que vienen de la misma familia o la misma matriz, madre, ¿no? Como el latín, ¿no? En Así Europa es, y acá. sí. Entonces existió, porque esto me llama la atención, entonces existió una lengua madre donde después se salieron todas las demás. Efectivamente. Como unas lenguas romances, ¿no? Sí, sí. Pero en nuestros dialectos, ¿no? Sí, sí. Qué interesante, doctor, sobre culturas que también impactó con los incas. También viene esta parte de esta lengua madre que se pudo haber desarrollado por allá, o era una diferente dialecto a lo que se hablaba acá con el maya, por ejemplo. Sí, yo creo que esto pasa, es en general con las lenguas, ¿no? Siempre pertenecen a una familia, ¿sí? Y así ha crecido, ¿no? Porque las lenguas, antes tenemos una lengua, y esta lengua poco a poco, a través del tiempo, se diversifica, ¿no? Y se forman diversas lenguas, pero se nota todavía la impregnación de la lengua madre, ¿no? Qué importante y qué interesante. Y entonces, se puede decir ahorita que el otomí, que es una de las lenguas más añejas, más viejas, se sigue conservando en algunos estados, que quiero suponer no mucho, pero Querétaro sí tiene un lugar muy importante, comunidades que se encuentran en lo que es el municipio de Amealco, con 3 comunidades muy importantes, y que entre ellas 3
hablan diferente del otomí, ¿no? Que me Sí, decía, sí, tiene claro. ciertas variantes, ¿no? En Querétaro tenemos 4 variantes que sí son mutuamente inteligibles, esto sí, pero sí hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, el otomí de Santiago Mezquititlán es una, ¿sí? El otomí de San Ildefonso es otra, y el otomí de Tolimán y de Catareta son dos otras, ¿sí? Ya. Pero sí, la gente se puede entender mutuamente. Pero Claro. dice, por ejemplo, en algunas variantes dicen por el o la, el artículo, ¿verdad? Dicen ar en Santiago Mezquititlán, pero ra lo dicen en las otras variantes. O sea, uno es ar como artículo y el otro es ra como Sí, artículo. efectivamente, sí. Ah, qué interesante. Y Pero ¿de dónde vienen todas esas variantes, doctor? A O sea, través de- la misma cultura los va a través del tiempo. del creo. tiempo, A se va través del tiempo. distorsionando o lo Sí, van sí. amoldando. Sí, sí, sí. Cada lengua poco a poco cambia a través del tiempo, ¿no? Puede ser dentro de la misma lengua o también puede ser, y esto es el área que yo siempre he estudiado, por el contacto. El contacto con otras lenguas hace que una lengua cambie. Ah, Eso ha sido muy interesante y esa es una de las cosas que yo he estudiado durante todo mi trabajo aquí en la universidad. Estudié que el otomí recibe muchos préstamos del español. Entonces, pero no solamente préstamos de contenido, de palabras de contenido como sustantivos y adjetivos o verbos, sino también palabras gramaticales como para, con y de, ¿sí? Sus preposiciones. Esas palabras sí se metieron en el otomí, pero vienen del español, porque el otomí no tienen esas palabras de nexos como para conectar unas partes de la oración con otra parte de la oración, como aunque, porque, etc. Sí. No lo utilizan, ¿sí? Pero lo hacen de otra forma, ¿no? Pero lo interesante es que ya desde el siglo XVII ya se metieron palabras como para, con, en el otomí. En textos antiguos lo hemos visto. ya. ¿Sí? Y esto ha ocasionado que toda la gramática, la estructura de la lengua ñañó empieza a cambiar. Ya. Y qué importante, porque ahí va mi siguiente pregunta, doctor. ¿Qué tan fácil o difícil es aprender un dialecto? Tiene, por la forma de conjunción nosotros que tenemos con las vocales, ¿cómo es su dialecto de ellos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que decir aquí también, el otomí es una lengua, Sí. ¿verdad? Porque el dialecto, precisamente, es una variante regional. Ah, ok. Eso es importante, ¿sí? ¿Algún Sí. ejemplo de dialecto que tengamos como cuál sería, doctor? Por ejemplo, las lenguas indígenas aquí, que son 68, ¿no? Ajá. Tienen también muchas variantes, como ya decíamos, y estos son los dialectos. Los dialectos Sí. que tienen variantes. Sí, Eso es muy importante, es muy conocer importante. lo que se va derivando de una lengua madre, una lengua establecida, Sí. cómo se puede decirle, doctor, distorsionando o... Sí, lo que pasa es que durante mucho tiempo siempre se ha hablado con desprestigiando a las lenguas indígenas. Sí, claro. ¿no? Y entonces, y dicen, nada más son dialectos porque no tiene escritura, no tiene gramática, y por eso ha ocurrido esto. Ya. Pero no son dialectos. Se puede decir también del español que tenemos el dialecto de la lengua española de Madrid, Sí. es un dialecto. Y también la variante regional de aquí de México podría ser un dialecto del español. Ya.
sí. Sí, 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 sí. Entonces, pero siempre yo prefiero también decir que no utilizar tanto la palabra dialecto porque confunde un poco, ¿no? Sí. Sí, es una cosa muy importante, sí, sí. Es muy interesante lo que dice el doctor. Lengua, es una lengua. Y ahorita lo que él nos está explicando es una lengua muy antigua, de más de 1500 años. Sí, efectivamente. Y que realmente no tenía vestigio en cuestión de escritura, o sea, cómo se pronunciaba, sino que todo era, como siempre hemos aprendido, ¿no? De forma oral, entre padre a hijos, abuelos, y con esas variantes según se fueran moviendo las culturas, haciendo esta forma de ir cambiando ciertas palabras, como lo explicaba el doctor, del ar o el ra, y que todo esto pues hace que enriquezca mucho esta lengua. Y centrémonos un poco en la lengua otomí querétaro, que es donde el doctor Eval ha hecho esta investigación tan importante, porque créanme que todo lo que se ha escrito ya en un libro, todo lo que conocemos del diccionario de esta lengua es gracias a la investigación, de lo que ha aportado el doctor Eval para que conozcamos sobre esta lengua, que es muy importante y que yo siempre he dicho que es una lengua, que todas nuestras lenguas deberían de conservarse. O sea, así como se enseña el inglés, se debería enseñar a nuestros jóvenes, nuestros niños, que ir conservando nuestra lengua, porque realmente deberíamos sentirnos orgullosos porque venimos de ahí. Sí, o sea, sí, es cualquiera de nosotros tenemos algún vestigio de que venimos de alguna parte, de alguna cultura donde hayamos nacido. Cualquier estado tuvo alguna participación de alguna cultura diferentes, pero siempre había, así me explico, en el norte existían unas, como en toda la parte de Mesoamérica, del centro hacia el sur, y yo creo que se debe de que los gobiernos deberían de imponer, por lo menos, que se aprenda para que no se vaya a olvidar, porque realmente es una maravilla escuchar a todas las personas hablar esta lengua, y uno dice, ah, caray, pues qué padre, me gustaría, pero también es un poco complicado, ¿no, doctor? Sobre todo porque tienen su manera de pronunciación. Yo cuando he tratado de decir algunas palabras en otomí me ha costado trabajo, pero realmente es fascinante. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué ñañú? ¿Y por qué el otro es ñañó? ¿Qué diferencia? ¿Qué significa ñañú? Sí, en realidad ñaño significa, la primera parte ño es lengua, H-N-O, es lengua. Y ño, la otra parte ñu o ño, depende de la variante, ¿no? No estamos muy seguros de qué es, pero pensamos que algunas personas han dicho que tiene que ver con xinyu, con la nariz, porque tiene muchos sonidos nasales, como en el francés y el portugués. Pero también hay, sí, la variante del... sí, el problema es que esta lengua tiene entonces tanta variación que algunos dicen entonces, ya no recuerdo la palabra. La diferencia entre ñañú y ñañó. Ah, ok. Sí, Sí, sí. eso es lo que estábamos platicando, porque mucho tiene que ver con la variante que ya me comentaba, ¿no? Sí, en sí. ese sentido. Pero, doctor, usted ahorita nos dijo, ¿es muy nasal el hablar el otomí? Sí, es muy nasal. ¿Sí? Sí, es muy nasal. Muchas vocales A y O son nasales, pero también otras nasales como E y I, pero no da diferencia de significado con la I y la U, pero con las palabras donde hay diferencia de nasal o no, con la A y con la O, ahí sí es ¿Más nasal? no tiene que ver con el significado. Significado. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de una palabra. Por ejemplo, se puede decir ño, ño es la lengua, ¿verdad? Pero también tenemos ño, ¿sí? Entonces uno es A nasal y otro es con O. Ya. Y esto
ño es lengua y ño es bien, Bien. o es bueno. Sí. Ah, Entonces ño. puede decir la arño shaño. La lengua es buena. Arño, Shaño. chay, Shaño. chaño. Ya. Arño, chayo. Ya, así Que es. significa la lengua es buena. Sí, sí. Ah, qué complejo. Pero es que me estoy imaginando lo que usted me está comentando, pero ¿cómo se escribe, no? O sea, ¿cómo es la escritura dentro del otomí? Porque nosotros obviamente estamos acostumbrados a ligar al abecedario con una vocal. Sí, sí. ¿Es lo mismo en el No, otomí? todo es diferente, ¿no? En primer lugar, el otomí tiene 6 vocales más Ah, sí, su que, vocales. que en el español y 6 consonantes más. Entonces tenemos en el otomí tenemos una A y una O, pero también una A y una O. Ah, ¿qué diferencia hay? Y para cada palabra se puede, o para cada sonido se puede encontrar diferentes palabras, ¿no? Sí. Y también tenemos una U y una U. La U sí tenemos en el español, pero U no. Estos son sonidos que existen en el alemán, el holandés y el francés, pero no en el español. Y también tenemos una E y una E, ¿sí? Como por ejemplo en el inglés, ¿no? Yes es la E. Y en el, también tenemos, en el otomí tenemos ye y ye, ¿no? Ye es lluvia y ye es mano. Nada más la diferencia de pronunciarlo E o E. Ye, Ye, yeah, ye. Sí. yeah. ¿Y eso cómo se escribe? Esto es lo que hemos propuesto, ¿no? Tenemos una propuesta. Entonces, La E como el español se escribe como E. Ajá. Pero la E como la más abierta, ¿sí? Se escribe con subrayado. Entonces la lluvia se escribe comita, Y, E. Y la mano es con el saltillo o la comita, ¿sí? Y la griega y la E subrayado. Nada más por una raya abajo subrayada. de la Es la E. La E. Sí. Bueno, ¿y eso fue lo que usted lo hizo? Sí, O sea, este fue como hizo ese tipo de escritura para diferenciar una E con la otra. efectivamente. Ah, es tan importante. ¿Sí me explicó? Había. Es que no me quiero imaginar para el doctor Eval estar escuchando a una persona hablando el otomí y cómo diferenció la E a la E o E. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, si las dos son E, pero hay que cambiar esta por esta. Entonces aquí nos está diciendo lo importante de cómo una Y con E que es Y, le puso coma Y para decir que eso es lluvia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y no es subrayado. No es subrayado. Y la otra, la diferenció esa E, Y, ¿es correcto? Y, Y E. Y, Y E. y, pero le pusimos a la E abajo subrayado. Entonces, es lo mismo, o sea, tuvo que diferenciar esto para que una significara una cosa y la otra, que es bien, ¿verdad? Sí, entonces tiene que ver con el Lluvia, significado. bien, y es un significado. Y ese es el trabajo que ha hecho el doctor Eval, que ha sido maravilloso realmente, doctor, esta gran contribución. Y como siempre sucede a veces en el mundo, tiene que venir alguien de afuera para rescatar lo que se tiene a veces en nuestro país, en nuestro estado, porque ya conocemos una escritura, una lingüística con una escritura que el propio doctor es el que ha contribuido para que ya podamos nosotros entender y leer esta maravillosa lengua que es el otomí. Sí, Doctor, es un gran trabajo que ¿cuánto tiempo se llevó para poder entender, escuchar y traducir esto? Para dar una idea, empecé a trabajar con Severiano en 81 y en 83 ya teníamos lista una gramática, una pequeña gramática. Ya. Entonces en 2 años más o menos. 2 años. Y se publicó. No, Muy rápido, era muy pequeña, ¿no? Muy rápido. Para hacer problema, pero es muy rápido hacer todo esto.
Sí, y así el diccionario que empezamos a trabajar también al mismo tiempo, buscar las palabras, ¿no? Sí, y desde 81 y terminamos esto y se publicó en 87, 87. 88. Pero ya completo. Ya completo, pero era un diccionario, bueno, chiquito, pero no era vocabulario, era de veras un diccionario que era era de Santiago Mezquititlán y era un diccionario del español al ñoño, Ajá. no al revés. No al revés. Todavía queda por hacer esto, es voltearlo, Ah, ok. pero tiene O sea, usted consecuencias. tiene ahorita lo que es el español al otomí. Sí. ¿Falta hacer la conversión? Tenemos un diccionario mucho más grande, ya desde el ñaño de Santiago hasta al otomí. Al otomí. Sí. Pero es mucho más grande como de 3 volúmenes que se publicó a fines de los 90. A fines de 90. Ah, qué maravilloso. Pero a ver, doctor, entonces ahora, ya un niño otomí, con todas las investigaciones que usted ha hecho y que ya hizo un diccionario, ya dio una escritura, ¿ya ahorita los niños aprenden ya la escritura? Bueno, esto es un poquito el problema que yo creo que no es suficiente, ¿no? En las escuelas tienen generalmente poco tiempo para dedicarse a la escritura y es muy poco. Y yo creo que y no es la culpa de los profesores, pero los profesores a veces no están preparados a cómo dar esas clases, ¿no? Claro. Y entonces prefieren decir, yo mejor no me meto en eso, Sí. o mejor utilizo la clase para enseñar el inglés, porque eso es importante, ¿no? Sí, pero Yo también creo es que también el importante inglés nuestra es- lengua. El inglés es muy importante y yo creo que todos tenemos que aprenderlo, pero más importante o muy importante son las lenguas propias del país, como dicen, ¿no? Sí, porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de haber hecho el Festival de Cultura Indígena en Amealco, que usted también nos estuvo acompañando, el maestro Aurelio también, toda la gente que estuvimos en las comunidades nos decían, ¿no?, que ya quedan muy pocos hablando el otomí, eran como 1000 y tantas personas, nos comentaba, con una tendencia a desaparecer porque los jóvenes ya no lo quieren hablar, porque los fulean y todo este tipo de situaciones. Pero lo más preocupante es que la misma gente que encargada de la educación en nuestro país, pues es la que debe de voltear a ver, y no solamente a Querétaro, estoy hablando a todos los estados donde se habla una lengua y decir, caray, esto es de nosotros, debemos de conservarlo, debemos de enseñarlo. Yo sé que vivimos en el pleno siglo XXI. ¿Y qué? O sea, esas lenguas no pueden desaparecer. Porque al momento que se desaparezca algo que nos da identidad, vamos a perder Sí. esa identidad. Efectivamente, y no Sí. solamente a la identidad de los mismos hablantes todavía, Sí. pero mucha gente en México tiene antepasados Sí. que hablaban esas lenguas. Claro. Entonces es importantísimo. Claro, es importantísimo, por eso yo siempre hago un mensaje otra vez a todos los encargados de la educación. Es importante conservar las lenguas, que eso nos da identidad. En un país no se puede morir la identidad, porque sería olvidar de dónde venimos. Y eso realmente sería muy grave, porque si no, ¿qué le dejamos a las generaciones? ¿Cómo los vamos introduciendo a que tengan su propia identidad y le tengan amor al país? Sí, sí. Siempre es importante, aquí tienen un experto y debe de haber mucho más que les pueden decir cómo ayudar a los jóvenes a preservar la lengua y que esta lengua realmente se siga conservando. No nos convoquemos el día de mañana todos en México en otomí o en maya o en zapoteco, simplemente conocer para valorar lo que son nuestras culturas y entender del cómo inició y el cómo estamos ahorita. Sí. ¿Sí? Y cómo es importante tener esta cultura, pues para poder entenderlos a ellos también. Porque también ellos no quieren dejar de ser lo que son, nuestras culturas que viven en todas estas comunidades no se hablan,
y que si no los entendemos, pues tampoco se va a poder lograr hacer nada, ¿no? Eso es lo más importante, que esto realmente lo tomen en cuenta, doctor, porque su trabajo que hizo, que es extraordinario y que yo realmente se lo reconozco, que fue algo muy importante. Y aquí nos trajo un librito, el doctor, si es este el diccionario. No, esa es la tesis de doctorado. La tesis de Elotomía de Santiago de Mezquititlán, desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales, donde el doctor realmente pues, hace un libro muy interesante. Habla de todo lo que va relacionado a todo lo que es esta lengua y vienen palabras aquí. Esto ya fue lo que usted escribió, doctor. Efectivamente. Y viene la traducción, ¿no? Sí. De cómo él le puso a lo que hablaban, le dio ahora sí que la fonética, la palabra, cómo distinguió ciertas palabras para poder realmente entender este idioma y que quedara ya plasmado en una escritura que se pueda aprender de una manera importante, ¿no? Así como nacieron las lenguas romances, y que tuvieron sus variaciones, pues igual están nuestras lenguas, ¿no? Sí, aquí dice, por ejemplo, esta oración, ¿no? Que Yan Shutzi, Nyenhu, Ya Ido. Las muchachas ya juegan con sus hermanos, ¿no? Qué maravilloso escuchar una lengua. Y es que es padrísimo, porque si uno, cuando escucha hablar a alguien, uno se remonta, no sé si a ustedes les pasen, pero a mí sí me pasa como si estuviera remontándome hace 1500 años o 2000 años, estar en esa época y estar hablando todos esto, ¿no? Como cuando uno escucha el latín, ¿no? Dios, qué padre, que era la lengua universal en Europa en ese momento dado y que realmente vale la pena conservar, vale la pena realmente seguir, leer lo que ha hecho el doctor Ewald con el rescate de esta lengua, ya poniéndole escritura, y que eso ya es un paso importantísimo, que lo que no nos dejaron ellos como culturas escrito de cómo se pronunciaba, más bien, sí cómo se pronunciaba, pero el cómo se leía y cómo era el escritor para decir, esto significa así. Esto es importante, doctor, este gran trabajo que ha hecho y esta contribución que usted realmente ha hecho, ¿no? Este es, por ejemplo, este libro es la tesis de doctorado, ¿no? Que yo presenté en la Universidad de Ámsterdam y donde se dan muchos datos sobre el desplazamiento lingüístico, cómo está cada vez más metiéndose el español en el otomí, ¿no? Pero también sobre los préstamos que vienen del español y se meten en el otomí, y también los cambios gramaticales que ocurren en esta lengua, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que acabamos de ver, las muchachas juegan con sus hermanas, entonces, Yanshuchi, Nyenyu, Ya Ido, ¿sí? Ya cada vez se escucha más que la gente dice Yanshuchi, Nyeni, Ko, Ya Ida, y Ko viene del español. Entonces, una variante. Es una nueva variante, ¿no? Entonces se ve que la gramática española se mete en el otomí y el otomí se va a parecer cada vez más al español. Claro. Entonces se está perdiendo la estructura. La esencia. De la esencia, efectivamente. De la lengua original. Sí. ¿Qué sigue, doctor? Bueno, para mí es muy importante, creo que se enseñe la lengua Yanyo tanto a los hablantes para que lo aprendan a escribir bien. Ese es ojalá ocurra esto, ¿sí? Y no solamente los otomíes, pero también la gente de afuera, ¿no? La gente mestiza, que la aprendan. Claro. Yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Sí? Claro. Ese es mi deseo más grande. Ojalá ocurra esto, ¿sí? Y tenemos que luchar. Claro que sí, porque eso lo venimos diciendo, y vuelvo a insistir, desde que hicimos el Festival de Cultura Indígena, específicamente con los otomís. Señores de la educación, los encargados de la educación, hay un tema, un foco rojo, más que rojo, en esas comunidades. Se está perdiendo la lengua. Y uno de nuestros compromisos,
que tenemos es el rescate de nuestras culturas, el rescate de lo que nos da identidad, y que yo creo que no está mal, no estaría nada mal que nuestros niños de primaria por lo menos aprendan lo que es una lengua, al fin que aprenderán el inglés también sin ningún problema, y como lo hacen en Japón, los niños en Japón hasta 4 idiomas hablan, y no pasa nada, pues que le añadamos esta lengua original que es de nosotros, es propia, es la con la que tenemos mucha identificación, no se debería de dejar de enseñar. Ya el doctor les ha hecho la tarea y el trabajo que nadie lo había hecho, tuvo que llegar un extranjero, que lo agradecemos mucho. Ya no me siento extranjero. Ya no se siente porque ya es mexicano, pero tuvo que venir de otro país a hacer un trabajo que ni siquiera a veces como mexicano lo hacemos. Entonces, yo le agradezco mucho, doctor Eval, porque realmente a veces los que son de afuera vienen y valoran más lo que tenemos, porque a veces los que estamos no valoramos lo que existe, y este es un trabajo realmente extraordinario que usted ha hecho. Ya está, nada más es que se aplique cuando se tenga, porque para hacer las cosas se requiere voluntad, y la voluntad siempre se debe de generar. No va a pasar nada con que conservemos el lenguas. El inglés, eso como quiera se aprende, el alemán o el francés, lo que quieran, pero nuestra lengua no debemos de perderla, porque vamos a perder la identidad. Doctor Eval, muchas felicidades y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también por la invitación, y yo creo que es importante porque puede apoyar a extender este conocimiento. Claro. Sí, es lo que dice también, ¿no? Que es importante recuperar esta lengua y para que no se pierda. No, claro que no. ¿Y se puede despedir hablando en esta lengua? Sí, hay que hacerlo. Sí. Sí, eso es muy importante. También muchos lingüistas hacen estudios muy importantes de la estructura de su lengua, pero a veces yo creo que olvidan aprender la lengua. Claro. Y creo que un lingüista también debe aprender a hablar y escuchar la lengua. Eso es importante, yo porque creo que sí. Así vas a sentir cómo es la estructura, así vas a entender mejor la lengua de una cultura tan importante. Claro. ¿Cómo se despediría en otomí? Y después se los traduce. Sería depende, pero se puede decir... Un mensaje en otomí. Zengwato. Zengwato es nos saludamos mutuamente, ¿no? Okay. Zengwato. O también en Santiago se dice maje, ya nos vamos. Y la respuesta es maju, ustedes se van. Maju. Sí. Maju. Maje o maju. Y ahí está la U que no existe en el español, pero existe en lenguas como el francés. Sí, más bien en el francés, y el alemán, y mi lengua materna también. Y su lengua materna. Oigan, tenemos realmente alguien que ha hecho algo maravilloso por nuestra lengua, y que debemos de aprender, valorar el trabajo que se ha hecho, porque es un bien necesario, no un mal, es un bien necesario. Quería decir que en ese sentido, Aurelio y yo estamos dando diplomados para cualquier persona que está interesada en esta lengua, y para que aprender a hablar y escribir esta lengua. Ahí está. Esto es en filosofía, en la Facultad de Filosofía. Y también en la rectoría. En rectoría. Sí, ahí vamos a poner aquí en nuestra entrevista, vamos a poner dónde se están dando estos cursos. Y bueno, no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado a este podcast con este gran personaje, el doctor Eval. Y un mensaje completo en otomí, por favor, a todos. Bueno, Nuga Dermengo Holanda, P da Meya Arñaño, Mefa Shingo Yakheya. Yo soy de Holanda, pero aprendí el otomí después de muchos años. Y Nuga di Temi, Gato Yakhai, ya da Meya Nuna Arña Shinzato. Espero que mucha gente aprende esta lengua tan bonita. Muchas gracias, doctor. Muy bien, yo soy Eduardo Núñez, y les agradecemos que nos acompañen en nuestro podcast.
el Avangar, la entrevista. Los esperamos la próxima. Síganos en nuestras redes, que estamos en TikTok, estamos en Instagram, en YouTube. Y mándenos sugerencias de qué les gustaría, personajes que estemos entrevistando, para que nos divirtamos, conozcamos, y si alguien quiere decir yo a mí me gustaría ir, también son bienvenidos. Es un programa abierto de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria a través del CECRITIC, nuestro Centro Crítico de Arte Contemporáneo, y realmente pues nos encanta platicar con personajes como los que tenemos el día de hoy y que realmente nos enriquecen con todos sus conocimientos que nos hacen, nos comparten para que todos ustedes también pues conozcamos un poco más de la trayectoria y de los grandes personajes que han llegado a Querétaro y que se han establecido en nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor Eval. Shirik Hamadi, muchas gracias. Gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.